Queríamos conversar sobre, bueno, primero que todo, gracias por venir. Queríamos estar conversando sobre este libro que se llama Conversaciones de Sur a Sur, Arquitectura, Cultura y Contexto, cuyos editores son Milagros Siconi, de la Universidad de Knoxville, y Germán Valenzuela, que es de la casa. Yo creo que merezco mucha introducción. Y si han visto el libro de cerca, verán que acá está superpuesto Norteamérica y Sudamérica. Eso es parte de lo que vamos a estar hablando. Para darles contexto de qué es esto, Germán nos va a contar brevemente en qué consiste este libro que está en mis manos y que podrán revisar prontamente. Bien, gracias de nuevo, gracias a todos por venir. Yo quería agradecer también a Nicolás, que escribe un texto interesante, cerramos el libro con un texto de Nicolás, y a José Luis, porque gracias a él también se financió parte del libro. Este libro fue financiado por la Universidad de Knoxville, y tengo que agradecerle también a Milagros, que es la coeditora y la persona que me apoyó en esta idea. El libro se trata de una serie de conferencias que organicé en Estados Unidos con la intención de llevar distintas formas creativas, de distintas formas de actuación de arquitectos que están trabajando en distintas partes del mundo, ocupando esta como acción creativa, no necesariamente en lo que convencionalmente entendemos por arquitectura, ¿cierto? La producción de un espacio físico, sino más bien una forma de entender arquitectura como una estrategia, ¿sí? Una estrategia creativa, como una estrategia cultural. Y esta se desarrolló como conferencias además para gente que no necesariamente eran arquitectos, digamos, que tenían un conocimiento avanzado, sino que para gente que estaba iniciándose en la arquitectura o gente que estaba fuera de la arquitectura pero trabajando en ámbitos creativos, las escuelas de arte, diseño, la escuela de historia, etc. O sea, la gente que participó de estas conferencias o estudiantes de primer año, incluso como se hace un poco en Estados Unidos, que se promueve mucho en los últimos años de high school, la universidad, gente que venía de high school a la universidad a enterarse de más o menos de qué se trataba la arquitectura. Entonces estas conferencias estuvieron ordenadas en esa dirección y por supuesto se hizo un trabajo bastante arduo para transformar estas conferencias en texto escrito, que son maneras completamente distintas de relato, ¿sí? Sin embargo, se quiso mantener esta idea como de relato más bien coloquial y no técnico más profundo, digamos, en el sentido de una expertise, digamos, mayor respecto de la disciplina. El título fue difícil de encontrar. La idea de sur a sur es porque en Estados Unidos Knoxville está al sur, está considerado al sur de Estados Unidos, y todos los invitados venían del sur de Estados Unidos, lo que se considera el sur para los gringos, digamos, ¿no? Al sur del Río Bravo. Entonces hay mucha gente que viene de distintas oficinas, de distintas latitudes, de distintos países, pero lo que tienen en común es que la gran mayoría de ellos se mueven mucho, no solo por América, sino que en general. Marcela Godoy está en Shanghái, así que se van a encontrar ahí contextos que lo que intentan es discutir sobre un tema que me parece a mí que es lo que está en el fondo, y con esto termino mi alocución, que tiene que ver con que en un mundo que se ha virtualizado, en un mundo donde la economía se ha dividido principalmente en dos áreas, digamos, la economía de lo físico y la economía de lo virtual a través de la economía de la atención, Instagram, TikTok y todo este mundo, ¿no? Y la misma virtualidad de la experiencia. Este libro en realidad reivindica la idea de que el hacer del sur, la forma en cómo nosotros nos las arreglamos en el mundo físico para poder producir, para poder hacer, para poder pensar, está directamente de alguna manera relacionado con las posibles soluciones a los conflictos en los que nos encontramos, conflictos climáticos, económicos, culturales. O sea, es a través del mundo real, es a través del mundo físico, es a través de la acción y es a través de la creatividad que se abre como una puerta para de alguna manera proponer posibles soluciones o formas de actuar en el mundo.
Así que nada, vuelvo a agradezco a José Luis y a Nicolás que estén acá ayudándome a presentar el libro, y muchas gracias a ustedes por estar. Gemara da contexto de qué deberíamos esperar de este libro. Primero, que no necesita mucha introducción es José Luis Olida, que nos va a contar su visión como mentorista del libro, pero también de alguien que entiende muy bien este contexto. No es extraño para él esta conversación, para nada. Gracias, Nico. Gracias, Germán. Gracias por estar acá. Creo que este tipo de instancias permiten hacer escuela, contacto con los estudiantes, los profesores. Veo que hay gente del doctorado en ciencia humana, entonces, más allá de hacer escuela, también permiten hacer universidad y sobre todo región. Este libro lo recibí hace 2 semanas y la semana pasada terminé de leerlo. Germán me invita a realizar esta presentación, así que traté de armar una pequeña presentación más que nada para poner en perspectiva el trabajo del profesor Germán Valenzuela. Si bien, tal como lo comenta Nicolás, nos conoce, nos ubicamos, he sido testigo de su trabajo ya por más de 20 años y encantado, me gustaría compartir con ustedes un relato respecto a cómo se han ido dando las cosas. Creo que todo esto nace a partir del seminario del territorio al detalle, una instancia de reflexión en torno a distintos aspectos relacionados a la arquitectura latinoamericana contemporánea, un evento que Germán ha ido liderando desde el año 2007 y que lo ha hecho a mucho pulso. Esta imagen la encontré desde la imagen de la primera versión del seminario, año 2007, me estaba titulando y tuve la oportunidad de compartir con Marcelo Danza, Marlo Trejo, Humberto Eliach, y en ese sentido, cierto, ha sido un evento muy generoso por parte de Germán, de establecer acá un punto de conversación, reflexión en torno a lo que se está desarrollando como práctica arquitectónica en Latinoamérica. Y de manera muy abierta a toda la escuela, a estudiantes, a profesores. Y este evento ha logrado posicionarse a nivel internacional. Es el único evento que ha tenido continuidad. Habían otros eventos que se enfocan en lo que es la arquitectura latinoamericana, pero siempre estaban determinados desde otros contextos, más hacia el norte que desde el sur. Me refiero a latitudes que se desarrolla en Texas, o la misma Bienal de Arquitectura Latinoamericana en Pamplona. Son eventos que desde el norte miran lo que se hace en Latinoamérica. Y en sentido, el seminario del territorio al detalle permite mirar Latinoamérica desde un punto mucho más al sur. El año 2021, Germán obtiene el Fondo del Libro del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, FONDAR, y publica Del Territorio al Detalle, de la mano con la editorial Bifurcaciones, un libro que finalmente plantea una serie de temas que se van desprendiendo de las distintas versiones del seminario del Territorio al Detalle. Y al revisar el libro, va apareciendo una estructura narrativa a partir de los distintos temas que los invitados han ido configurando. Creo que es un esfuerzo por parte de Germán de aglutinar en un solo volumen la contingencia arquitectónica latinoamericana de la última década y que ha sido parte vital del seminario. Aparecen temas como la escasez, la periferia, el espacio público, la vulnerabilidad, la experimentación o el género como parte de un discurso arquitectónico latinoamericano, contextos de Mauricio Rocha, Marcelo Ferraz, José María Sáez, Alborde, Inés Moisés.
El libro cuenta con un prólogo de Jana Rebedin, arquitecta con residencia en París, y que también ha centrado su interés hacia la arquitectura de contextos periféricos y lo que se puede reconocer como una arquitectura de la resistencia. Esa publicación, el año 2022, obtiene el premio a la mejor publicación de arquitectura en el marco de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, una actividad organizada desde España, desde Madrid, desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, y que ese año se desarrolló en México. Y ese mismo año, Germán realiza una estadía en Estados Unidos, en Knoxville, tras ganar un concurso como profesor visitante, ¿ya?, de la Universidad de Tennessee. Una instancia que lo llevó a, o donde llevó nuestra manera de mirar la arquitectura, de enseñar la arquitectura hacia otro contexto. Y allá también llegó esta reflexión en torno a lo que son las arquitecturas latinoamericanas. Y en ese sentido, claro, cambiaste tu perspectiva, tu punto de vista, ya fuiste ya más hacia el norte a mirar lo que está pasando hacia el sur. Y durante esa estadía pudo darle continuidad a estas actividades del Seminario del Territorio del Detalle, pudo seguir profundizando en las distintas prácticas que se están desarrollando en el continente, y gana otro fondo para publicar este libro, Conversaciones de Sur a Sur, que lo edita con Erquine, que debe ser la editorial más importante de arquitectura en Latinoamérica. Y el libro mantiene la estructura narrativa, el acabado que tenía este libro, editado con bifurcaciones. Y aparece esta chance de seguir profundizando, explorando otras maneras de hacer arquitectura en el continente. Como por ejemplo, revisar la práctica arquitectónica de Gloria Cabral en Paraguay, quien luego de ser socia del Gabinete de Arquitectura durante 15 años se atreve a establecer un camino independiente, donde si bien se van manteniendo algunos temas como la dimensión material de la arquitectura o el desarrollo de baja tecnología a través de la experimentación, lo que está determinado por las distintas variables políticas, económicas y administrativas con las cuales trabaja Gloria en Paraguay, creo que ha iniciado un proceso de búsqueda de un lenguaje arquitectónico propio, donde se reconoce la belleza como elemento significativo, y eso lo capta el relato que establece Gloria en el libro. Un caso similar es el de Gerardo Caballero, en Rosario, en Argentina, quien también inicia un trabajo independiente, deja su trabajo, digámoslo, como oficina asociado, y emprende una nueva etapa de desarrollo disciplinar, una etapa que se caracteriza por todo este conocimiento que él tiene respecto al territorio urbano y rural de Rosario como contexto de trabajo. Creo que ha comenzado a distanciarse del diseño de galpones, y aparece un interés ya por repensar distintos sectores de la ciudad, sectores deteriorados, y donde de algún modo se asoma este sentido ético del arquitecto. Pero también su texto va dando cuenta de un arquitecto inquieto y que va explorando y desarrollando nuevas maneras de habitar la ciudad contemporánea. Y si bien son dos prácticas, digamos, lo más características del quehacer de la arquitectura, es interesante como el libro también deja un espacio a la práctica de Marcela Godoy, que representa, digámoslo, una figura muy interesante, donde aparece la exploración entre la arquitectura, el arte y sobre todo la tecnología. Una práctica muy asociada al movimiento maker, donde a partir del desarrollo de dispositivos, extensiones, va tensionando la relación entre el cuerpo y el entorno construido.
planteando pequeñas tecnologías como prolongaciones o extensiones de la experiencia de habitar la arquitectura y por sobre todo los sentidos. En el libro también somos testigos de la figura del arquitecto como activista y de la arquitectura de la cooperación, vinculado al trabajo que realiza Marco Coronel en Venezuela. Su trabajo lo vi en el año 2016 durante la Bienal de Venecia. Es muy interesante cómo este arquitecto desarrolla diversas estrategias proyectuales como modo de interactuar con su realidad, ¿ya? En Caracas. Y utiliza la arquitectura como una herramienta para promover la transformación social a través del empoderamiento comunitario como parte de los procesos creativos. Y el libro también va dando cuenta de cómo la ciudad es parte de un ámbito de desarrollo en Latinoamérica, y en ese sentido el trabajo de Javier Sánchez o esta nueva etapa de desarrollo es bien interesante revisar cómo comienza a abordar la arquitectura como una herramienta para volver a pensar la ciudad a partir de la noción del reciclaje y de renovación de lo existente, transformando distintos antiguos edificios en pequeños espacios culturales y comunitarios. Y el libro, bueno, insiste en algunas prácticas y dinámicas de grupo, distintas prácticas colaborativas, donde, bueno, se refuerza la práctica de Alborde, que desde Ecuador siguen profundizando en distintas maneras de hacer, en esta idea de grupo, pero también cómo estas prácticas permiten interactuar con la comunidad. Y en contextos donde los recursos son muy escasos y las posibilidades de proyectos también son bien limitadas, ellos tratan de exprimir al máximo las oportunidades de desarrollo de proyectos arquitectónicos, y en esta nueva etapa ya aparecen distintas exploraciones del proyecto a escala de ciudad y a manera, digámoslo, de hacer ciudad. Entonces, frente a un contexto donde el territorio o la fuerza volcánica del territorio latinoamericano, como lo declara Arturo Franco, provoca que constantemente estén apareciendo distintas prácticas muy diversas en torno a lo disciplinar, creo que eso queda concentrado tanto en este libro como en este otro, que finalmente lo voy viendo como pequeños hitos que van dando cuenta y marcando acentos en lo que se está haciendo en Latinoamérica. Creo que Germán Valenzuela debe ser uno de los arquitectos más generosos que conozco al desarrollar este seminario, al generar una instancia de reflexión en torno a prácticas latinoamericanas, arquitectos que vienen aquí a la escuela, que recorren la región, que visitan las obras que se desarrollan a partir de la escuela. También nos van planteando muchas lecturas críticas a lo que hacemos. Y desde ya, Germán, doy las gracias por la oportunidad de conocer a todos estos arquitectos magníficos que forman parte de esta publicación, y creo que por sobre todo la oportunidad de plantear un nuevo punto de vista respecto a esta arquitectura. Creo que eso es una cosa que se agradece, una arquitectura tan diversa que surge desde el continente, y nada, desde ya espero que podamos compartir el libro, y agradezco estar acá, por sobre todo a ustedes por esta oportunidad de referirme a esta gran publicación. Muchas gracias. Bueno, José Luis sintetiza muy bien qué encontrar, y le pone nombre, cara y obra a quienes integran el libro. Obviamente, lo que nos adelantó, a que nos explicó José Luis al comienzo, de que no todos son arquitectos, entonces ayuda a entender bien qué lo integran. Y bueno, yo escribí un artículo, le decía a compañía José Luis, medio camino, porque no soy editor, tampoco soy totalmente externo, pero
escuchándote a ti, José Luis, hay una constante acá que quizás no es tan explícita, algo dijeron, pero no sé si es tan explícita, y es que tanto conversaciones de sur a sur como del territorio al detalle no son totalmente, no es paper, no es ensayo, pero tampoco es pensar en conversación, sino que es usar la base de la ponencia, de la exposición para armar el libro. Entonces, para ti, Germán, ¿por qué optas por ese formato? Porque ya 2 veces no es casualidad. ¿Por qué este libro, actualmente, bueno, ambos, pero por qué insistir con la idea de la exposición como insumo para el libro? Sí, sí, es verdad que las 2 veces he incurrido como en el mismo formato y es poco común. Primero, creo yo que en el formato de conversación tiene el problema de que se desarrollan los temas muy en relación a quien está haciendo la curatoría de las preguntas, ¿sí? Y me parece a mí que siendo un muy buen formato y habiendo libros que me gustan mucho en ese formato, yo no soy periodista, digamos. Entonces formular la temática a partir de una estructura de preguntas no es fácil, digamos, ¿no? Sobre todo para poder editar un libro. Y el ensayo, en el otro extremo, depende, es muy difícil de editar, es muy difícil de curatoriar, porque los arquitectos en general no escribimos. Y escribimos mal. Y escribimos mal, ¿cierto? Entonces, nos expresamos a través de las obras. Entonces, lo que yo me di cuenta haciendo el seminario, de hecho, es que el esfuerzo que los arquitectos hacen de explicar sus ideas a través de la obra es un formato muy adecuado en términos de difusión de ideas, ¿sí? No de una conversación técnica, que es algo que los arquitectos habitualmente tenemos entre nosotros, sino más bien para poder poner al servicio de otros algunos de los temas que nosotros discutimos habitualmente. Y esa cuestión creo que fue la que primero me impulsó a hacer el libro, porque el seminario siempre ha quedado circunscrito a los temas que los arquitectos discutimos y a la forma en cómo presentamos, y cuesta mucho llevarlo a una frontera que no sea la de la propia disciplina. Y en ese sentido el libro también, el segundo, es una apuesta, porque el primero, digamos, está mucho más cerca de la disciplina, como decía José Luis, está más cerca de lo que habitualmente entendemos por arquitectura, y este segundo libro hace un intento de mostrar formas diferentes y no tanto autores, ¿sí? O sea, pone menos el acento en lo muy bueno que son, porque son todos muy buenos arquitectos y muy buenos pensadores, sino más bien en cuántas posibilidades tiene la arquitectura de interactuar con mundos muy diversos, muy distintos, y proponer para esos mundos distintos lecturas también diferentes. Y eso funcionó muy bien en las conferencias, ¿sí? O sea, lo hice primero como formato de conferencia y me di cuenta que eso podía rendir un fruto. Ahora, por supuesto, en la edición de los textos fue la parte pesada, digamos, porque no perder el tono coloquial, pero al mismo tiempo que no sea un libro demasiado liviano, que no sea un libro técnico, pero que al mismo tiempo sea un libro que pueda remarcar algunas ideas centrales. Bueno, fue el esfuerzo de edición. El libro además tiene un esfuerzo de edición complejo, porque las conferencias fueron dictadas en inglés y los latinoamericanos hablamos mal en inglés, por lo tanto hubo que hacer una traducción al español y luego trabajar con la edición española para ser traducida después, digamos, al inglés de vuelta. Entonces ese trasvasije y la forma en cómo pensamos a los dos lados, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pensamos las cosas de manera muy distinta, a pesar de que todos somos seres humanos, digamos, culturalmente actuamos sobre las cosas de una manera distinta. Y a mí me parecía que, y con esto cierro la pregunta,
vinculado a lo que decía José Luis, que una de las cosas que me interesó fue destacar algunas de las cosas que para nosotros son destacables y no la manera en cómo se nos mira desde afuera, aprovechando la posibilidad de que Arquine distribuya en el hemisferio norte. Entonces, bueno, esas son como las cosas que se fueron tejiendo para poder elegir quién habla y desde dónde habla. Bueno, antes de seguir, porque acá salen varias cosas, acá hay asientos, por si quieren pasar, vamos a estar para allá, tomen asientos, no pasa nada. Un par de comentarios respecto a lo que dice Germán. A mí me tocó escribir, pero también leí, me hace mucho lo que contaban los arquitectos, y es que más que hablar bien o mal, hay una forma de comunicarse con el lenguaje que hay estructuras subterráneas. Uno lo leía originalmente y me dice, ya, yo sé qué quería decir, porque hacemos el ejercicio inverso de qué quiso traducir. Eso por un lado. Lo otro también, y la dificultad que tiene ese formato que menciona Germán, es que hablar es muy distinto de escribir, y si cualquiera de ustedes le ha tocado transcribir o editar una entrevista, se da cuenta que lo que te hace sentido hablado, escrito, falta. O incluso si alguien tiene experiencia con redes sociales y le ha tocado subtitular un video, si no es explícito no hay forma de decirlo. Entonces obviamente el editor tiene la posibilidad de ir agregando puentes para que eso haga más sentido. De aquí tengo una pregunta que creo que José Luis la responde parcialmente con lo que muestra esta presentación, donde le pone cara, obra y nombre a las personas que integran este libro. Pero una pregunta para ambos, pero prefiero que la conteste primero el invitado, porque para que no te condicione la respuesta, Germán, pero ¿qué une a estas personas más allá de ser del doble sur? Sí, yo creo que lo que aparece como elemento en común es una voluntad por correr riesgos, por escaparse de los modelos que se han creado en torno a Latinoamérica, ¿ya? Son prácticas que constantemente están evolucionando para desmarcarse de lo que ya han hecho. Eso implica correr riesgos y experimentar y equivocarse. Y eso lo encuentro muy valorable. No estamos viendo aquí segunda vivienda, entonces estamos viendo constantemente riesgos, y eso es una cosa que en el caso de Gloria, por ejemplo, es muy evidente. Y eso se ve mucho en este contexto. Y por otro lado, un tema más, creo, íntimo, que tiene que ver con que a partir de todos estos viajes por las bienales y eventos, se ha generado una red, digámoslo, de admiración entre estas distintas prácticas. Todos ya se van conociendo, van aprendiendo unos de otros, y creo que el libro capta ese tono cercano, íntimo, que anima a seguir desarrollando estas prácticas. O sea, este libro lo revisa, lo lee un colectivo de arquitectura o un recién egresado, y lo anima a hacer. Y lo anima a correr riesgo, y todo eso que creo que es lo que finalmente establece un vínculo en común. A ti, Germán. Sí, está bueno lo del riesgo. Sí. A ver, a las personas que yo invité y que he invitado al seminario, he tenido en general la gran posibilidad de estar con ellos, y a todos estos invitados no se les paga. O sea, hay gente muy generosa en general, y he tenido el privilegio de encontrarme gente en el camino muy generosa con los estudiantes. Es un libro de divulgación que lo que busca es encontrarse con esta gente que está interesada en arriesgar, en hacer las cosas de otra manera, pero también es un libro que bypassea a la élite. O sea, los problemas que tenemos en Latinoamérica es que generalmente hablan siempre las mismas voces, y las mismas voces son las que tienen acceso a los medios, ¿no? Y que es una cuestión que en algún momento, a principios del nuevo siglo, parecía democratizarse a través de la tecnología, y lo que hemos visto es que al contrario, la tecnología ha profundizado modelos de reproducción que son súper elitistas. Entonces la manera en cómo muchas de estas cuestiones en Sudamérica se resuelven es muy interesante, porque es gente que no pertenece a ninguna élite, o pertenece quizá a una élite cultural, pero no es una élite que tenga o que ostente mucho poder, digamos, ¿no? En Latinoamérica en general.
¿para qué hablar de las mujeres, ¿cierto? Que el libro hace un esfuerzo por tener también ese equilibrio, no por un tema de género, sino que porque me interesó siempre como la mayor diversidad. Entonces, creo que una de las cosas que atraviesa esto es que ninguno de los autores aquí pertenece a ningún grupo de poder, no está aquí para representar a otro grupo tampoco, es gente que está tratando de hacer cosas. Y esa voluntad, coincido completamente con José Luis, de que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado más, y por eso estamos acá en Talca, mostrando el libro acá, y por eso yo me fui a Estados Unidos a trabajar a Knoxville, y me gustó la invitación de un lugar que es periférico. O sea, el tema de las periferias y el tema de ver la hipercentralización del conocimiento, del poder, de la economía, esa cuestión es un asunto que nosotros tenemos como latinoamericanos muy marcado a fuego y que es algo que nosotros tenemos muy en deuda combatir. Entonces, me parece que de sur a sur, digamos, nosotros tenemos muchas cuestiones muy potentes, que son esto de abrirse paso y tratar de hacer las cuestiones y ser experimental y porfiarle a las élites, pero por otro lado tenemos una deuda gigantesca con la distribución de poder, con la distribución con la falta de equidad, con la falta de espacio para la creatividad, con la falta de cariño, digamos, por manifestar que hay gente haciendo cosas muy potentes y muy interesantes. Y el libro es apenas un intento de mostrar incluso cierta incoherencia, o sea, incluso cuando hay cosas que uno dice, mira, y es raro el segundo texto después del primero. Claro, porque algo de esa incoherencia creo que la encontramos todo el día en la calle. Sí. No, eso es interesante, y también el libro, esa incoherencia lo transforma en parte del relato. Así como estos arquitectos corren riesgo al momento de desarrollar sus prácticas, creo que la edición del libro también corre un riesgo en el sentido de que no es una publicación en papel cuché, es un papel que con el paso del tiempo se va a ir manchando, se va a ir deshaciendo, y creo que decanta también muy bien cómo va decantando esta arquitectura. En ese sentido, la narrativa que establece va muy de la mano con los riesgos que estas prácticas plantean. Ojo que fue un proyecto de 2 años de edición, y ese tiempo es necesario para ir buscando una particular manera de narrar finalmente estas prácticas. Quiero, no sé si es polémica, pero me ha tocado recorrer Latinoamérica mucho, y obviamente Chile, esto no es sorpresa, pero Latinoamérica nos parece otra región. No lo por nosotros, pero muy común hablar de Latinoamérica como los españoles hablan de Europa como si fuera otro continente. Y hay un tema acá porque, por ejemplo, la arquitectura paraguaya, que José Luis la conoce muy bien, tiene un libro al respecto, si bien desde afuera nos parece rudimentaria o precaria o territorial o artesanal, pero es la arquitectura con la que se está identificando la élite. Al borde es arquitectura mainstream en Ecuador. Una excepción, porque en Ecuador pasa que hay una generación de arquitectos partiendo por el borde y una generación muy apretada de edades, o sea, entre al borde y Doro Futura tendrán 15 años de diferencia en edad, y son las que, claro, y son las que ganan las virales, y es como la imagen que tenemos de Ecuador. Y a mí me ha pasado, estando en Ecuador, que empresas grandes, por ejemplo esta mobiliaria que hace los proyectos de Jan Novel y de Vic en Ecuador, que se quejan de que no tienen cobertura, que suena como muy contracorriente. Y acá les pregunto a ustedes, bueno, en realidad, tú tienes una visión más por el libro, lo tuya por tu relación con Latinoamérica, pero ¿cómo contar que esto es Latinoamérica sin esperar que esto esperamos de Latinoamérica? Francis quiere ganar el Pritzker y no ganó con rascacielos, sino con una visión de lo que esperamos de África. El barro, el pueblo, la precariedad, pero hay rascacielos en África. ¿Cómo podemos hablar de Latinoamérica sin creer que esto es solamente lo que puede hacer Latinoamérica? Porque al mismo tiempo que queremos oficinas como el borde, en México la producción arquitectónica, en Monterrey, Guadalajara, en Brasil, en Sao Paulo, va por otra línea. Pueden competir perfectamente con Shanghái, Nueva York y Londres. Entonces, ¿cómo evitar
que además conquista la idea de Latinoamérica como la única forma de hacer arquitectura. Sé que está como difícil, pero... No, pero o sea, es que no quiero hablar tanto. Empezado. Bueno, a ver, yo soy... Se ha puesto de moda esto de hablar de la cultura woke, pero yo soy anti eso, digamos. O sea, creo que, a ver, la cultura en general se ha vuelto, bajo mi perspectiva, esto lo podemos debatir, súper conservador. O sea, incluso el feminismo se ha vuelto conservador, porque no te podéis mover, no podéis discutir, no podéis chocar, digamos. Está mal visto el disenso, está hoy día mal visto el no estar de acuerdo con las cosas, etcétera, ¿cierto? Entonces, me interesaban prácticas de un poco del disenso, que no necesariamente están en una columna de discusión ad hoc al tema, ¿no? Entonces, no... Ahora, el problema que tiene eso es que muchas veces uno invita a gente que después no puede, entonces, ¿no? También uno tiene que lidiar con quienes te aceptan y quienes pueden, bueno, en fin. Eso es una cosa que me parece que es importante. Lo otro es que efectivamente creo que en la medida de que el mundo se digitaliza y nos volvemos más virtuales y estamos más en esta ola de la economía de la atención, de cuánto logro captar la atención de alguien, que estamos todo el día con el teléfono en la mano, se ha producido un efecto interesante. En el caso de Alborde es que ellos no viven de la arquitectura que producen, viven de las charlas que dan y se han vuelto mainstream buscando una forma de pagar las cuentas, ¿cierto? La arquitectura que ellos hacen es súper arriesgada porque no tiene un retorno económico muy potente. O sea, con suerte paga las cuentas. Y eso, o sea, digamos las cosas como son. El libro, si está orientado a la gente que está hoy día en la universidad, va a tener serios problemas para vivir de su profesión. ¿Cómo nos buscamos la vida saliendo de la universidad ya endeudado? ¿Cierto? En Chile particularmente. Ese puro asunto a mí me ha llevado a tratar de mostrar gente que, junto con esta cosa del riesgo, que no lo quiero poner como una cosa heroica, sino que más bien como una trinchera. Claro, o sea, bueno, yo quiero hacer mis cosas. Entonces, más bien yo lo identifico con gente que tiene una voluntad, ¿sí? Que tiene de verdad una voluntad de cambio. En el caso de Sánchez, por ejemplo, este tipo cambió todo ese mundo inmobiliario del que hace gran arquitectura inmobiliaria por un mundo un poco más experimental, entendiendo que la arquitectura tiene un desafío en lo climático súper potente. Yo tengo la impresión de que, pudiendo haber otras personas que representen parte de estas mismas autorías, que ellos son los que me aceptaron la invitación, entonces también hay un asunto práctico. Todos ellos representan gente que está tratando de abrirse camino de distintas maneras, y algunos ocupan el mainstream, y yo llamaría a la gente que lea el libro y a la gente que vea estas cuestiones, y yo siento que hay una diferencia gigante entre Francisque Heré, que vive a ver, para los que no son arquitectos, ¿cuál es la diferencia entre la publicación de los asiáticos, los africanos y los latinoamericanos en este mainstream de publicaciones? Es que los africanos se fueron becados a estudiar Europa, casi todos ellos el high school y luego la universidad, consiguieron trabajos ahí, elaboraron estrategias para poder conseguir fondos y volvieron a sus países de origen solamente a actuar como arquitectos, pero viven en Europa, ¿sí? Los latinoamericanos y todas estas prácticas viviendo afuera son prácticas que han llevado desde Latinoamérica, ¿sí? Y eso hace una diferencia bastante grande, porque muchos de los arquitectos que están en el libro verde son actuaciones de latinoamericanos en Latinoamérica y son puras estrategias de trabajo para poder sostener sus prácticas. Yo creo que
interrogante, digamos, y el interés que yo tengo por Latinoamérica es que los latinoamericanos en gran medida nos quedamos en Latinoamérica. No sé si es por un encierro, pero nos interesa mucho nuestros países, nuestras regiones, nuestra cuestión local. Y hago nada que ver con tu pregunta, perdón, me fui muy claro, pero esto me parece interesante, que creo que uno de los problemas que tenemos la gente, yo me denomino de izquierda, digamos, que uno de los problemas que tiene la izquierda más liberal, la desaparición de la izquierda liberal, es que nuestra forma de pensar ha evadido los problemas centrales producto de cierto pensamiento principista. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr, creo yo, es la mayor democratización posible de la discusión y no poner por delante los asuntos del bien, ¿sí? Y me parece que toda esta gente, incluso algunos de ellos han tenido que ir de Latinoamérica porque cuesta mucho como saltar esas barreras. Entonces, bueno, no sé, o sea, me di esa vuelta entera solamente para decir que más que preocuparme por el mainstream para poder vender el libro, digamos, o tener gente que pueda resultar más conocida que otra, lo que me preocupaba en un momento era lograr reunir personas que sean capaces de como evadir estos temas de centralismo, digamos, para poder llevar para poder mostrar unos ejercicios de unos grupos o de unas personas que están tratando de surfear la ola, ¿no? de hacerse un espacio. Sí, yo creo que es bonito lo que dice Germán respecto a la voluntad de cambio. Yo creo que el primer libro verde, ya está. Sí, el libro azul, el libro morado. El libro verde da cuenta de una arquitectura de carne y hueso y que huele a tierra, como práctica, más asentada. Y el segundo libro lo veo mucho más inmaterial. Claro. Y da cuenta de estas prácticas que están habiendo cambios. Y creo que ahí las dos publicaciones van captando ese constante cambio que también detona estar en este continente. Para ir cerrando, hay un tema que yo al estar en posición intermedia, no recuerdo si lo comenté en el libro, pero que creo que es constante de este tipo de práctica en Latinoamérica, y es el relato. Y esta es una anécdota que he contado muchas veces, pero es que me da mucha risa y que creo que lo presenta muy bien. Cuando sale el documental Hace mucho con poco, se lanza, siempre soy nombre esta dupla porque la vi muy raro, que era dupla chileno-española, que hace un documental y retratan parte de la arquitectura contemporánea ecuatoriana. Y ese estreno en una ciudad que se llama Ambato, en Ecuador, y me tocó asistir al lanzamiento, y al lado estaba un crítico conocido, y una de las cosas que dice cuando termina la película, dice, ¿qué me importa a mí saber que en Alborde tienen libre el viernes o que cocinan entre ellos? Que es discutible, está bien, pero hay un tema que es el relato. Y si ven el libro, si lo leen, gran parte de estos arquitectos, y en general lo que asociamos con este tipo de arquitectura, es que hay un relato, que si no hay relato no se entiende el proyecto. ¿En qué voy con relato? A que el problema no es un problema conceptual, no es un problema incluso no de presupuesto, sino que hay algo que quieren responder, y que si uno no entiende esa problemática, el proyecto no existe. ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, Gerardo Sánchez también, cuando habla de viene a este mundo inmobiliario y dice, hay una forma de hacer la ciudad, no sabe, que a mí no me gusta, que hay una forma que es del inmobiliario, ¿cómo puedo entregarle algo más que lo que entrega el inmobiliario? Si no entiende esa pregunta en el relato, no hay proyecto. Alborde también, cuando hace el proyecto de Infonavit, sí, no, de Infonavit, es el de México, ONU Habitat. ONU Habitat, el proyecto parte diciendo, este proyecto lo tomamos con la condición de que una vez que termine ONU Habitat vamos a hacer otra cosa. Si uno no tiene esa parte del relato, no hay proyecto. Entonces acá la pregunta, no sé que me da retórica, pero ¿por qué importa tanto el relato en esta forma de arquitectura? Pensando en conversaciones de sur a sur, pensando en tu experiencia con Paraguay, ¿por qué importa tanto el relato
en este tipo de arquitectura latinoamericana, y con eso cerramos. Como quieran. No sé si es un relato. Yo lo que veo noto que aparecen actitudes en torno al proyecto, y eso lo encuentro súper potente. Claro, cuando David dice trabajamos de lunes a jueves, compartimos todo, va dando cuenta de una actitud, y la arquitectura que ellos desarrollan creo que va captando parte de esa actitud. Entonces, sí, aparece un relato, pero yo creo que lo que hace es transmitir finalmente una actitud como colectivo que les permite finalmente ir abordando la diversidad de proyectos que ellos han desarrollado. Y creo que el documental de Igualenco Novas capta eso. Y eso es lo que se empieza a transmitir. Entonces, claro, cuando este crítico dice que me importa a mí me interesa, porque aparecen dinámicas de un colectivo de personas muy diversas y una frescura en esa arquitectura. Entonces, sí, tendría cuidado con la palabra relato, y creo que Latinoamérica entrega distintas actitudes al momento de la arquitectura. Yo te diría que el relato se ha vuelto muy importante, quizás probablemente por eso es que el cine es un lenguaje tan potente en este siglo, y el cine traspasado a todo lo audiovisual, y por eso tanto programa de podcast y cosas, ¿no? A mí me parece que tiene que ver, pero esto es una interpretación mía, quizá ahí lo podemos someter a discusión después, que tiene que ver con la necesidad de buscar sentido, ¿sí? Y yo tengo la impresión de que una de las cosas que acompaña el siglo XXI es la caída de esta discusión moderna-posmoderna, que nos construía un relato de futuro y todos teníamos que ir en la misma dirección y íbamos a conseguir ser felices alguna vez, o nuestros bisnietos iban a poder conseguir finalmente ser felices gracias a que todos íbamos ordenaditos en la misma línea. Nos dimos cuenta con el siglo XXI, con la caída de las Torres Gemelas probablemente, y después la crisis del 2008, que eso era mentira. Nos quedamos sin relato, y yo creo que la búsqueda de relato es ahora relatos. Son muchos, están muy atomizados, pero creo que es porque estamos buscando ese otro nuevo espacio, ese norte, digamos. Esa es otra cosa que el libro trata de mostrar, que hay muchos nortes, y que una de las cosas buenas, pero un desafío muy difícil y complejo, es que ya no tenemos una religión, en el amplio sentido de la palabra, a la que seguir, y que nos tenemos que armar un norte, sea cual fuera el norte que nos vamos a inventar, y ahí eso produce bastante ansiedad. Yo creo que el relato se ha vuelto muy importante porque necesitamos volver a contarnos la historia para ver si nos suena lógica y para ver si el lugar hacia donde queremos llegar tiene puerto. Y bueno, de eso se trata el libro también un poco, o sea, de mostrar gente que está buscando un puerto, ¿sí? Y que está navegando, digamos, todavía no ha encontrado, en este libro no hay ninguna certeza. No hay certeza. ¿Alguna pregunta al público? Si no, cerramos. ¿Dudas? Preguntas que no son preguntas, que son comentarios. Por allá. Quizá, ¿Nombre? Sebastián, muchas gracias por eso. Quizás saber cuál sería como la relación entre todos estos puntos, ¿no es cierto?, que tratan de solucionar problemas a través de la arquitectura desde un punto local, siendo que todos son realidades distintas. Entonces, ¿cuál es la realidad de agruparnos como arquitectura latinoamericana? Sí, pero que Germán tiene que responder. Sí. Sí, es buena la pregunta. Yo me hacía la misma pregunta al principio cuando trataba de darle forma. Hay una serie de conferencias que se quedaron fuera, producto de lo mismo, porque o parecían o eran la misma cosa, digamos, la misma discusión. Yo personalmente cuestiono la idea de Latinoamérica en términos de unidad. En el libro anterior también lo digo. O sea, me parece que para lo que sirve Latinoamérica es para entender que es un saco lleno de cosas, todas muy diversas, y que probablemente el idioma sea algo que nos une, pero que debiésemos aprender más de todas esas diversidades. Entonces, si lees el texto de André, por ejemplo, de Brasil,
tiene una forma de entender las cosas que es claramente distinta a la mexicana. No quiero inventarlo yo, está ahí, digamos, y yo creo que es transparente, por eso decía yo al principio que parece ser algunas veces medio incongruente, pero es porque las cosas van en direcciones diferentes. No sabría decirte si eso es bueno o malo. Me doy cuenta que es así y me gustaría tener como feedback en algún momento porque vivimos en un mundo que ya no le imponemos como ser coherente. Yo no quise dejar afuera las cosas que no eran coherentes, sino que al contrario. Me parece que es un retrato de esto de Latinoamérica, de Sudamérica vuelto para arriba encima de Estados Unidos, digamos. A mí me llamó mucho la atención encontrarme con tanta gente que hablaba español muy bien en Estados Unidos, porque era la primera vez que yo vivía allá, etc., ¿no? Y ver el reflejo de muchas de esas identidades en un lugar otro, ¿sí? También fue una sorpresa, que la gente quisiera comer en la calle, y toda esa, etcétera, todo un etcétera grande. Entonces, yo no buscaría en el libro como un tipo de unicidad. Me parece que ya como que no podemos aspirar a eso. No sé si con eso te respondo, pero tampoco fue algo deliberado, es algo que me encuentro cada vez que organizo estos eventos y no puedo obviarlo. Pero en el sentido no hay una arquitectura latinoamericana, prefiero hablar de arquitecturas latinoamericanas, claro, y de estas distintas trincheras. Cada colectivo, cada oficina, cada arquitecto va abordando la realidad que tiene. Gracias, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta? Yo un comentario, sí, como pensando en ¿para qué sirve el libro? Así como ¿para qué sirve que muestren esos relatos? Yo estaba pensando cuando en un momento de crisis, bueno, cuando salimos de la escuela, como un año sin pega, no tenía ningún proyecto, nada, y de repente llega con un encargo que era modificar una carnicería en Centro Evento, una cuestión súper loca. Había que hacer 2 pisos, era una cuestión con cadena y liga de hormigón súper 15x15, sin nada, y no tenía ni una idea, y como que yo pienso a veces 4 de la mañana no sabéis qué hacer y veis una croquis de Jerry, y esa cuestión no te sirve para nada, para el otro día, pero veis esta cuestión y como que decís, puta, sí, todo esto me sirve, pues. Entonces como que uno dice, a las 4 de la mañana, ¿a quién le creéis más? ¿A los arquitectos de Latinoamérica o a Fred Jerry? Como ese, me acuerdo que de hecho el Víctor me mandó un referente de Alborde, me dijo, pero mira, esto hicieron un galpón, lo pintaron blanco, y era como unos palos más y ahí a la mano, y dije, oye, sí, pues en realidad. Entonces yo creo que Germán, gracias, porque como que esto en realidad sirve como para los que están estudiando, los que están tratando de hacer algo, esa es la verdad, sí, porque no hay mucho tampoco como para hacer, entonces abre posibilidades. Hay que armarse esa narrativa, saber lo que estamos haciendo en realidad. Y va dando cuenta de que todo es proyecto. O sea, lo que muestra Marcela Godoy es algo totalmente distinto a lo que desarrolla Gloria. Sí. Y yo creo que esa es una riqueza y frescura que capta la publicación. Sí, yo creo que es un libro que quien recién egresa debería tener ahí, compartir, rayarlo, y en ese sentido creo que claro, es un libro muy generoso. Entonces, damos las gracias a Germán, a Jesús con el aplauso.